Vaya cuestita, ¿eh? Sí. Me está costando la cuestita. La cuesta. Ya llegas. Ya llego. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bienvenidos al canal de Come Piedras. Hoy un vídeo rapidito, Ajá. porque estamos buscando un sitio para esconder un caché o dos, no lo sabemos todavía, y ha surgido el tema de las coordenadas. Precisamente nos ha surgido esta mañana un problema con las coordenadas tomadas con Google Maps, que es algo que se hace muy habitualmente y que si habéis escuchado nuestras intervenciones en el Comicaching y también en alguno de los vídeos, siempre pongo un poco cara de escepticismo con respecto al uso de las fotos de satélite de Google, y es por una buena razón. Así que os lo vamos a explicar mientras buscamos este sitio. Bueno, hemos hecho una pausa porque es que no encontramos el sitio que estábamos buscando. Esto, sí, ya sabemos para dónde tenemos que ir, pero bueno, estas son de esas cosas de no tenerlo perfectamente planificado antes de casa. Pero bueno, como tú dices, esto es la aventura. Bueno, pues vamos a aprovechar esta pausa que hemos hecho en el recorrido para contaros el rollo este que pasa con Google Maps. Lo que dice el título del vídeo: no os fiéis tanto de la foto de satélite de Google Maps. Y ahora vais a ver por qué. Bueno, lo primero es que sepáis que por mi profesión llevo muchos años trabajando con datos cartográficos, con mapas de todo tipo, y por las canas que tengo sabéis que llevo tantos años que hemos visto los tiempos en que no estaban disponibles las fotos de satélite. Me siento que soy un viejo. Trabajábamos con mapas topográficos, con ortofotos, es lo que utilizaba en el trabajo. Bueno, se sigue utilizando y muchísimo, es mucho más fiable que otras cosas. Y bueno, pues llegó un momento que las fotos de satélite se hicieron accesibles a todo el mundo, especialmente a través de Google Maps, que fue una revolución. Pero en aquellos momentos yo ya advertía muchas veces a la gente que lo utilizaba, y sobre todo para el geocaching, digo, cuidado, porque las fotos de satélite de Google Maps en aquel momento cuando empezaron no eran totalmente fiables, porque no estaban perfectamente georreferenciadas. Así a nivel general estaban muy bien, pero si ibas a cosas de detalle, como es esconder un caché y tomar las coordenadas, pues no eran tan fiables. Con el tiempo han ido mejorando bastante. Y hoy en día son muy fiables. Sí. Están muy bien georreferenciadas y se pueden utilizar, como hemos visto en un vídeo que ponemos por aquí, abajo lo tenéis en la descripción, se pueden utilizar directamente para tomar coordenadas de un caché cuando se tiene alguna referencia. Pues eso está muy bien, pero no es fiable al 100%. Entonces, Google Maps trabaja en sus mapas habitualmente y van corrigiendo posibles errores que vaya a haber. Actualmente la verdad es que hay muy pocos errores y son muy pequeños, pero a veces los hay, y eso es lo que nos ha pasado en un caché. Nosotros tomamos las coordenadas con el mapa de Google Maps, no porque nos fiemos del GPS. El GPS a veces es mucho más fiable, pero el problema está en que nosotros los geocachers utilizamos la foto de satélite de Google Maps en la aplicación para localizar esos cachés que están en sitios, pues en las ciudades, en sitios donde hay una referencia. Es una ayuda fantástica. Entonces es muy bueno a la hora de esconder, como sabemos que nuestros compañeros geocachers es lo que van a utilizar para buscar el caché, pues utilizar el mismo sistema. Pero claro, nos ha pasado que teníamos un caché muy bien colocado y de repente nos han escrito diciendo: no encontramos el caché y nos dan las coordenadas un poco raras. Eso me ha extrañado. Por eso es muy importante, que siempre lo decimos, que informéis al propietario de algún problema que podáis encontrar con las coordenadas. Importante, no le digáis: oye, las coordenadas están mal, porque a lo mejor eres tú el que tiene el problema. Hay que decir: oye, tengo un problema con las coordenadas. El propietario ya se preocupará de mirar si el problema es nuestro o del que está buscando. Bueno, pues en este caso el problema era nuestro. Sí. Lo miro en la foto de Google Maps y resulta que el caché ya no está en su sitio, ya no está en las coordenadas que yo le había puesto. Bueno, pues está claro que han hecho una corrección de la foto de satélite, de la georreferenciación de la foto de satélite en ese punto, y lo habían desplazado 4 metros. Sí, no mucho, pero claro. La diferencia no era nada más 4 metros, pero como es un sitio muy preciso, muy concreto, pues estaba fuera de donde debía estar. Entonces, bueno, pues esto es lo que ha pasado y os puede pasar. Así que aquí va
el consejo o el geoconsejo. Si utilizáis la foto de satélite de Google Maps para determinar las coordenadas de un caché, confirmarlo no solamente en el momento, sino pasado el tiempo, pasado meses o pasado un año, porque pueden haber variado la foto de satélite, la pueden haber desplazado ligeramente, como nos ha pasado a nosotros, y hombre, 4 metros está dentro del error. Sí. Pero Dependiendo del tipo de escondite, Exacto. te manda a otro sitio distinto. Exacto. Entonces es complicado. Entonces, pues conviene tener esa precaución. Sí. Repasarlos de vez en cuando, mirar tus cachés en el mapa, que además eso siempre da gustito ver. Ves tus puntitos por allí y darse cuenta. Bueno, pues es una cosa rara. Sí, pero puede pasar. Pero puede pasar, que lo sepáis. Y ahora entenderéis porque muchas veces cuando estamos en el comic catching o en estos vídeos siempre hablamos de no, es que con la foto de satélite. Y yo digo, bueno, la foto de satélite hasta determinado punto. Es más, si tenéis alguna oportunidad y si sabéis hacerlo, os recomiendo que en lugar de utilizar la foto de satélite de Google Maps, utilicéis las ortofotos de los servicios geográficos de vuestro país. Por ejemplo, aquí en España el Instituto Geográfico Nacional, en México el INEGI, que he utilizado muchas veces, son mucho más fiables porque además utilizan ortofotos, las van actualizando, no os voy a decir que cada año, pero para cada pocos años las actualizan, entonces es mucho más recomendable que las fotos de satélite de Google Maps, que están muy bien. Sí. Y cada vez están mejor, es lo más accesible, pero bueno. Claro, pero es la diferencia en la exactitud entre algo científico que se va a utilizar con carácter científico y el pasearte efectivamente. por la calle. O sea, nadie va a utilizar Google Maps para ver por dónde va tu finca y cobrarte los impuestos correspondientes, pero los de los servicios geográficos de cada país sí. O sea que por eso son mucho más fiables. Pues nada, vamos a seguir a buscando ver si... el lugar que estábamos buscando hoy. Eso, a ver si no nos perdemos. Me ha faltado decir una cosa, es que vamos a hacer con este caché cuando lo escondamos. ¿Vamos a tomar las coordenadas con el GPS o con el Google Maps? Pues... ¡Ah! La gran duda. Ha costado, pero lo hemos encontrado, ¿eh? Sí, lo hemos encontrado. Lo hemos encontrado. Sitio bonito y las vistas ni te cuento. No, las vistas son espectaculares. Sí. Bueno. Pues nada, ya con esto nos vamos a despedir, ¿no? Bueno, pues nada, con la satisfacción de haber encontrado el lugar, de haber encontrado el sitio y haberos contado lo que nos ha pasado con Google Maps. Esperemos que no os pase a vosotros, por lo menos ya sabéis lo que tenéis que hacer o por lo menos estar atentos a esas coordenadas tomadas con Google Maps. Pues nada, ya con esto y un bizcocho. Hasta el próximo episodio. Hasta el próximo episodio. Hasta Chao. pronto. Adiós.